unas categorías o unos conceptos que no tienen asidero real, que son puro engaño. Él Sí. está criticando la ¿Él acepta entonces metafísica. la metafísica como ciencia? No, No. ¿Cuáles son las el- ciencias para él? las ciencias para él es la física, Y las la matemáticas física y las y matemáticas. las Y sin matemáticas. embargo, la metafísica queda erradicada, digamos, del De campo de la la- ciencia. De hecho, en la crítica de la razón pura se pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, que son esos que a él le gustan, que no los hemos explicado, en la matemática, cómo son posibles en la física, y sin embargo ya en la propia crítica estamos... Y si son posibles, o Sí sea, son. en la metafísica, O sea que no anticipando, son. anticipando que no Que lo van no a hacer. son. Bueno, pues terminamos con esta cuestión Muy tan bien. interesante que él dice, precisamente tú empezaste así, de que Kant empieza a hacer una crítica de lo que se ha conocido hasta ese momento, y él nos dijo, escribió, de que hasta ese momento los pensadores, los científicos, los filósofos se habían ocupado de ver cómo se podía conocer, que cuál era el método para conocer, Sí, sin cuestionarse si realmente la razón humana, por su podría. naturaleza, puede conocer. Por lo Ujú. tanto, dice Kant, que esto me gusta mucho, me parece muy bonito, incluso muy... Es necesario, dice Kant, someter al tribunal de la razón A a la la razón razón misma. misma. Me parece Mm. estupendo. Entonces, esto es la crítica de la razón pura. Es como una, decir, bueno, la propia razón debe ponerse en tela de juicio. Ella misma debe, digamos, Mm. eh, llamarse a declarar sobre este asunto para ver realmente qué puedo conocer. Y las grandes cuestiones, acuérdate, de la crítica de la razón pura, son Mm. qué puedo conocer, qué debo hacer, las grandes cuestiones de la filosofía, de la La ciencia. razón ¿Qué me práctica. cabe esperar? Esas son las tres grandes preguntas. La pregunta científica y las preguntas morales. La pregunta por qué puedo conocer, la ciencia. ¿Qué debo hacer? La ética, la moral. ¿Qué me cabe esperar? Bueno, estamos en la línea, el fin último, ¿no? En definitiva, dice Kant, ¿qué es el hombre? Claro, si yo resuelvo estas tres cuestiones, he dicho que es el hombre. Bueno, pues ahí un poco nos quedamos. Eh, Muy bien. Decíamos también que vamos a ver si continuamos de alguna manera, pues de vez en cuando, y si la gente tiene ganas, pues hacer estas intervenciones con algún diálogo, y de paso os vais presentando al público. Muy bien. Bueno, Pues muchas gracias, Luis. estupendo. Nada. Muy bien, muchas gracias. Venga. Él Gracias. estuvo la vez pasada más completo, pero ahora hemos sintetizado porque tenemos mucho trabajo. Voy a hacer lo más concreto posible. Ahora me voy a ir al texto. Que he mandado una segunda versión, no os preocupéis porque la tenéis, ¿eh? Pero quiero asegurarme de que lo tengo que encontrar, a ver, a ver si este, bien, uno que le he puesto texto 2. Entonces esta vez para que no tener dificultades, los he numerado, ¿no? He numerado las páginas que no son la numeración de la crítica de la razón práctica. Esto está tomado de la crítica de la razón práctica, tiene ciento y pico de páginas, y yo he seleccionado unos fragmentos, pero a su vez solo voy a leer lo que está subrayado. Y lo iré comentando bastante deprisa, ¿eh? Luego sacaremos unas conclusiones. Hay digamos, bueno, hay una cuestión, bueno, lo puedo decir después, porque yo mandé un programita hoy también. Y ese programita quiero que, si no lo cumplimos, no terminamos correctamente el tema de la moral kantiana. Bueno, vamos a ir. Leo la introducción, lo que está en negrita. Así empieza esa introducción de la idea de una crítica de la razón práctica, dice Kant, y dice lo siguiente. Fijaos con lo que acabábamos de decir, lo que acaba de decir Luis. El uso teórico de la razón se ocupaba de objetos de la mera facultad de conocimiento, y una crítica de él respecto de ese uso se refería propiamente solo a la facultad del conocimiento puro, porque, ese conocimiento teórico, este suscitaba la sospecha, que en efecto se confirma luego, de que fácilmente se perdía más allá de sus fronteras entre objetos inalcanzables o aún conceptos contradictorios entre sí. ¿Eh? Esto pasaba, es que es interesante, este conocimiento de estos conceptos puros
Eso nos hizo sospechar, de hecho, cuando dice, tiene la razón este singular destino de verse acosada por cuestiones de índole tal, nos hacía sospechar de que se perdía más allá de sus fronteras. Y que además incluso era contradictorio. Bueno, cuando empezamos a preguntar por el origen, por Dios, por la inmortalidad, ya nos perdemos. Hemos salido de las fronteras de la ciencia, en el fondo. Hemos salido de las fronteras de la ciencia. Eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? Pero tenemos que tener claro cuando estamos en ciencia, ¿eh? Y cuando no estamos en ciencia. Yo siempre hago la analogía, ciencia es, según Wittgenstein, una especie de neocantiano muy, muy esquinado, pero de lo que se puede hablar en ciencia, pero no es de lo único que se puede hablar. Ahora, de lo que se puede hablar en ciencia, si no se, de lo que no se puede hablar en ciencia, mejor es callarse, en ciencia. Ahora, a partir de ahí, se abre el terreno de lo místico y de todo lo que se puede hablar, de lo que quieras, de poesía, de arte, de música, de amor, de lo que se te dé la gana. Y además no tienes que dar fundamentos. Decir, bueno, oye, mira, Teodoro, a mí esto me gusta, a mí no, pues muy bien, pero no, está, ya está, a mí me gusta. ¿Y por qué? Mira, la verdad es que no sé, pero me gusta. ¿O por qué te gusta? Me ha gustado, me ha gustado. ¿Por qué? No sé muy bien, pero no sé, me ha entrado. No tenemos por qué. Bueno, entonces, para que veáis que en definitiva, dice él, distinto es lo que ya es ya lo que sucede con el uso práctico de la razón. O sea que vamos a ver algo distinto. O sea, el uso práctico de la razón nos va a permitir pensar en otras cosas que el uso teórico, o sea, el científico, nos tenía que hacer ser muy parcos y limitados. Bueno, aquí tenemos pues la primera cuestión. Estoy siguiendo el texto, lo que está en negrita. ¿Basta la razón pura por sí sola para determinar la voluntad o bien como empíricamente determinada o es solo un motivo determinado de la voluntad? O sea, está hablando, van a quedar cosas en el aire porque no voy a definir cada término, pero si con la razón pura realmente podemos llegar, por ejemplo, a determinar el bien, ¿eh? Que va a ser uno de los aspectos centrales de la razón práctica o de la moral. Pues no, yo anticipo, pues no, ya lo hemos dicho, cuando distinguíamos, ¿os acordáis? Razón teórica de razón práctica. ¿Os acordáis que decía, bueno, hay cosas que no tenemos más remedio que no se pueden resolver científicamente? Aunque nosotros utilicemos esa razón para todo y es muy útil. Poníamos el ejemplo, me quiero comprar un coche, tengo 20.000 euros. ¿Qué es lo mejor que me puedo comprar? Pues tendré que hacer un sondeo, no me voy a ir. ¿eh? Eh, o quiero llegar a tal sitio lo más pronto posible, pues ahora tendremos que ver. Pero hay cuestiones que no podemos tener esas certezas. Y entonces por eso decíamos que las decisiones prácticas son siempre apuestas, más o menos alocadas, todo hay que decirlo. Hay apuestas súper alocadas y hay otras que no. ¿Por qué? Porque si pensamos, está saliendo un poquito afuera de Kant, en cómo funcionamos los seres humanos, lógicamente nos apoyamos en el criterio, en el conocimiento, en la experiencia previa, en lo que te dicen. Apoyamos en muchas cosas, pero hay cosas que no podemos asegurar. Ahora, el científico tiene que asegurar, siempre en relación con unas variables, porque ya hemos dicho que el agua nunca hierve a 100 grados, ¿eh? Tiene que ser agua pura, tiene que estar a nivel del... Nunca hierve exactamente a 100 grados, pero tiene que ser algo certero. Si yo construyo un avión, ese avión no se tiene... Con esos principios científicos no puedo apostar y decir, bueno, mira, el 90% esto está bien, no, porque es un desastre, ¿no? Entonces, pero sin embargo, un 90% en decisiones morales es magnífico. Es estupendo. Bueno, seguimos. Avanzo mucho, mucho, mucho. Bueno, en lo que sería nuestra paginación, el principio de la tercera página. Aquí enuncia la ley fundamental de la reacción de la razón práctica pura. Esto lo vamos a ensamblar, pero yo primero hoy quiero ser más ordenado que nunca. Es la siguiente, es el famoso imperativo categórico. Es muy interesante. Es que si a mí me gustaba Descartes y sacaba tantas lecciones de vida, ni os cuento con K. Ni os cuento con K. Yo he sacado, yo personalmente, eso no quiere decir que todo el mundo, saco unas grandes pistas para la vida en K. Obra del tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre y al mismo tiempo como principio de una legislación universal. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, hay otra formulación y luego las comentamos.
eh, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Y otra formulación complementaria, aunque la primera, la del imperativo categórico, obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un mismo legislador en un reino universal de los fines. A ver, ¿qué quiere decir esto? Obra de modo tal que, o sea, la máxima, lo que dirige tu acción, sea lo que tú propondrías para que los demás, a los demás. No al revés, porque a veces decimos, no haga a los demás lo que no te gusten. No, haz a los demás lo que a ti te gusta que le hicieran. Es como más positiva. Ya hablaremos, no me puedo olvidar, cuando hagamos lo que había puesto en el programita, lo que son, lo que yo le llamo éticas positivas y éticas negativas, o éticas del sí y éticas del no. Entonces, nosotros, y es importante porque cada ser humano es un legislador universal en pequeñito. Mi conducta, es que esto tiene como consecuencia, esto podríamos hacer un seminario entero solo de esto, de estas máximas. Fijaos, cuando yo obro mal no me ve nadie, ¿verdad? Nadie me está viendo, no, yo saco la basura. Bueno, eso es un disparate porque la basura la van a encontrar. Pero nadie me está viendo y yo tengo pensamientos de odio o negativos. O sea, realmente la humanidad es como si fuera un gran conjunto en donde yo soy responsable de la humanidad también. Entonces, como yo obre, tiene algún grado de repercusión. Hay algún dicho de alguno de estos pensadores que si aquí no sé qué ocurre, eso mueve una hoja en las antípodas, ¿no? El vuelo de una mariposa, el aleteo de una mariposa. Muy bien, pues sería interesante recuperar esa cita. Y es así. No, es que aquí nadie se entera, no en un momento. Nosotros estamos construyendo la sociedad en la que queremos vivir. Entonces es muy importante sentirnos responsables individualmente. Obrar de manera tal que eso es lo que tú propondrías. Bueno, otra cosa... Ser nuestros propios guardianes de la conciencia, ¿no? Y no querer hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, más o menos. Sí, pero al revés planteado. A mí me gusta más hacer a los demás, o sea, funcionar como creo, como que yo propondría como máxima, ¿no? Es parecido. Hay que adelantarse. Yo esto lo entiendo como que siempre de cara a los demás hay que adelantarse. No hay que estar esperando que te hagan recibir nada, sino que hay que adelantarse a si tú puedes hacer algo por alguien, hacerlo. O sea, tú eres un impresionante ejemplo. Tú eres un impresionante ejemplo de eso. Bueno, es importante que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, siempre como un fin y nunca como un medio. Qué importante. Fíjate todo lo que sale de ahí. Todo lo que sale de ahí, de una concepción generosa, de una concepción de nunca se puede manipular a nadie. Y si hiciéramos otras consecuencias, por ejemplo, laborales, nunca puedes utilizar a un ser humano como una manera de enriquecerte y explotarlo, y cosas por el estilo. Y nunca puedes engañar, o sea, esto es una máxima. Ojo, que es muy interesante lo que él dirá, no somos perfectos, son fines a los cuales tendemos, pero es muy importante, eso tiene un nombre. Yo lo saco en medio de Kant, pero medio nada más. Eso se llama ideal de santidad. No le quiero quitar el aspecto religioso, pero yo propondría, yo tengo un ideal de santidad, no que voy a ser un santo de los altares, pero el ideal de santidad ya veréis lo que es la santidad para Kant. La coherencia entre con los fines, con lo que tú te propones. Bueno, y nosotros, eso nos lleva a la superación. Hay un ejemplo de lo que decía Luis de adelantarse, que yo en casa siempre estoy luchando, que a mí me gusta comer el postre en un plato limpio. No me gusta comer una naranja en un plato en el que he comido pollo, por ejemplo. Sobre todo. Y entonces puede ser, voy a poner ahora una hija, porque siempre hay mujer. Una hija, por ejemplo, me dice, papá, ¿quieres que te traiga un plato para el postre? Y mi contestación siempre es la misma, no me lo preguntes, tráemelo. ¿Sabes? Es lo que decía, adelántate, o sea, porque claro, te preguntan, ¿quieres un plato para el postre? Digo, no, déjalo.
pero yo quiero que me lo traigan. Entonces, la diferencia es mucho más... Esa persona se portaría mucho mejor conmigo, sería más buena para mí si va, no me pregunta y me trae el plato. Sería más kantiano si tú cogieras y le pusieras plato de postre a todo. A ella les estás pidiendo algo. Entonces yo creo que un error es pedir cosas a los demás. Entonces no tenemos que pedir nada, o sea que pues no te tienes que ocupar de Ya, si pero los entonces demás... cuando me pregunta ¿quieres un plato? ¿Yo qué digo? Oye, Teodoro, ¿te puedo preguntar una Que sí. cosa? Sí, ¿Por qué no te levantas tú por el plato? toma ya. No, claro. O le pones a todo. Bueno, vamos a seguir, chicos, vamos a seguir porque me gustaría que por una vez terminar. ¿Por qué no se, en la escuela, por qué no se estudia más a Kant? A ver, Porque nunca no, se no, a ver, lleva. a ver, a ver. No, se estudia, pero no se estudia. No se A ver, estudia. no, se estudia porque de alguna manera, a partir de la asignatura aquella que había, que no sé si era la ética, el problema es que en la escuela, yo te podría decir, ¿y por qué si yo estudié tantos años de música no sé música? Porque no se nos enseñaba bien. Claro. Acuérdate de Descartes, no es que no, nosotros es que no se ha hecho un buen uso de no se nos ha enseñado bien. A mí me hacían estudiar biografías de Beethoven y de Mozart, pero yo no sabía, o dibujar notas corcheas y redondas y fusas y semifusas, pero yo no sé leer un pentagrama, una partitura. Es por lo mismo. Cuando tú exiges de una determinada manera, ya los que explican esto en bachillerato, bueno, tienes que hacer ver esto, para eso está el profesor. Pero yo modestamente lo hacía. Mi época de bachillerato para mí ha sido fundamental, porque era consciente que estaba educando. Claro. Bueno, yo siempre estamos educando. Es que yo considero que hay cosas más importantes que otras. Y Kant, por lo que yo estoy viendo, porque Kant, yo no sé, como casi todos los que estamos aquí, o por lo menos en mi caso, se ha estudiado muy deprisa, muy de memoria, y 4 cosas que además, no te han llevado a nada. Y además, pues aquí estamos viendo cosas abstractas, claro, mal y que nos pueden ayudar en la seleccionadas. vida de todos, es decir, porque son verdades muy evidentes. Bueno. Entonces, en fin, no sé. Por eso, no, pero es que pues, seguiremos, es que de eso se trata, de ir hilando fino. Claro. ¿Por qué a mí me gusta trabajar o estar con gente en varias sesiones? Porque lo que yo se lo comentaba, me parece, a Lola los otros días en el concierto, porque no es lo mismo dar una conferencia o un curso de 3 sesiones o de 6 y ya está. No, yo voy viendo que vosotros vais introyectando, incorporando una serie de cosas y cada vez podemos estar mejor, aunque podríamos ser menos, pero no importa, pero es que todo esto hay que seguir hilando fino y ya veréis lo que da de sí. Y mi compromiso un poco, mi oferta es esa, seguir hilando fino. Entre otras cosas también, no sé si se lo comentaba, nos sentamos al lado con Lola, porque la filosofía para mí es comunicación. Yo no soy el escritor de que me puedo sentar en mi despacho a leer. No, es comunicación. Y cuando yo estoy tratando de explicar esto, yo voy generando y aclarándome, ¿no? Y bueno, seguimos. Entonces viene el tema de los postulados de la razón práctica. De esto del pirativismo categórico, digo, es para dar un seminario completo, ¿eh? Bueno, acordaos, o por lo menos también fuimos muy deprisa, que en la crítica de razón pura, sobre todo en la parte de la dialéctica trascendental, donde habla de las 3 ideas, alma, mundo y Dios, Kant dice, bueno, estas ideas tienen alguna función porque unifican un poco lo relativo al mundo, lo relativo al alma, a Dios, pero no pueden ser tomadas como objeto de ciencia porque no hay nada que provenga de los sentidos en ellas. Por lo tanto, la metafísica no es posible como ciencia. En esa obra de la dialéctica trascendental es muy interesante cuando él trata el tema de Dios, porque él voy a simplificar mucho, intentando no trivializar. Él pondría 2 razonamientos, son los famosos antinomias de la razón pura. Yo puedo hacer una demostración plausible de la existencia de Dios, está escrito hasta en columnas, al lado pongo una no plausible de la no existencia, con lo cual lo que he demostrado que no se puede hablar del asunto. Porque si yo puedo demostrar algo y su contrario, quiere decir que este tema al menos hay, y de esa manera no se puede tratar.
De ahí viene el famoso agnosticismo kantiano. No es que niegue, lo que Kant dice, no da lugar a la ciencia el tema de Dios. No porque nos lo planteemos, pero tendrá su sitio, que es ahora lo va a tener. Entonces, esos paralogismos, esas antinomias, planteaban la imposibilidad de un tratamiento teórico de estos problemas. De hecho, es ahí donde hace una magistral crítica al argumento ontológico cartesiano, que no nos vamos a poder detener ahora. Pero que sí lo recuerdo porque algo dije, que Descartes decía, negar la existencia de Dios era, en un juicio, Dios, que entre paréntesis es el ser perfecto, no existe, que entre paréntesis no es perfecto, porque no existir es la máxima de las imperfecciones. Y eso era una contradicción. Y Kant dice, no señor, eso no es una contradicción, porque si yo nego Dios no existe, estoy negando el sujeto con todos sus predicados posibles. Por lo tanto, es legítimo negar la existencia de Dios, legítimo. Y ese enunciado, Dios no existe, no es una contradicción, sino una negación. Hace una crítica lógica. Si algún día hacemos un curso de lógica, aporta mucho la lógica. Muchísimo. No de una manera inmediata, pero eso que dicen, ese amuebla y ordena de una manera, es un ordenador natural. Hay que hacer un curso de lógica, pero hacerlo de verdad, metiéndose los pies adentro, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, Kant lo que va a hacer, aquello que ha dejado entre paréntesis en la crítica de Son Pura, diciendo, bueno, esto es la metafísica y no puede entrar en el campo de la ciencia, él los va a poner como postulado de la razón práctica, o sea, de la razón moral. Está en este mismo momento fundando una metafísica práctica que va a dar mucho juego en los años posteriores, en un movimiento que se llama el idealismo alemán y sobre todo en Hegel. Una metafísica práctica, la metafísica de la voluntad. Mirad, yo no necesito que nadie demuestre la existencia de Dios. Yo lo asumo a Dios, sería porque me da la gana, porque quiero, porque mi voluntad lo acepta, y es un postulado, y los postulados no hay que demostrar. Postulo la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Voy a leer lo que él dice y luego voy a recordar alguna traducción que yo me conozco que también queda muy claro. Bueno, empiezo por la que conozco. Dice así, debería haber, dice Kant, un lugar allende este mundo en donde el ser, el deber ser y el ser se unifiquen. ¿Qué quiere decir esto? Un lugar en otra vida en donde lo que yo he deseado, el deber ser, lo que he querido, por ejemplo, ser un ser moralmente bueno y coherente, se consiga. O sea, el deber ser y el ser se consiga. O sea, el deseo y la realidad se unifiquen. Y eso no es posible en este mundo. Por lo tanto, tiene que haber otra vida, dice, porque si de lo contrario, dice Kant, mi vida no tendría sentido. Por lo tanto, postulo la inmortalidad del alma, porque para mí es lo que da sentido a mi vida y ya está. Ya esto lo hablábamos un poco al final de la última clase, ¿no? Decir, bueno, pero yo creo, me decía Ana, que no ha podido ir. Y me parece bien. Me parece bien. Porque tú no tienes que dar razones de esa creencia, de esa fe, o lo que sea. No tienes que dar razones. Tú crees, tú tranquila, tú crees. Eso te organiza, te da esperanza, te hace pensar que todo esto tiene sentido. Pues adelante. El ateo, por ejemplo, no tiene por qué, por ser ateo, no encontrar el sentido a la vida. También, hay varias maneras de encontrarle sentido a la vida, aún con una concepción en donde no contempla la inmortalidad del alma. Y os aseguro que se encuentra el sentido también muy interesante y muy similar. Para mí no es imprescindible, pero para Kant sí lo era. Entonces, esto es una lectura muy interesante para aquellos que han asumido esa opción, ¿no? Decir, bueno, yo me sigo creyendo que va a haber otra vida. Pues perfecto, ya está. Bueno, entonces se postula, ¿cómo lo dice aquí? Dice, la obtención del bien supremo en el mundo es el objeto necesario de la voluntad determinada por la ley moral. Dice, pero en esta la completa conformidad de las intenciones con la ley moral es la condición suprema del bien supremo. Bueno, ¿qué viene a decir?
que la completa adecuación de la voluntad a la ley moral es la santidad. O sea, si tú eres totalmente, la total coherencia con eso máxima que hemos leído, eso sería la santidad. Yo me apunto, a avanzar en esa línea. Muy lejos de mí, que ni siquiera incluyo a Dios en mi esquema personal. ¿Puedes repetir la santidad? ¿La total? No sé. La completa adecuación de la voluntad a la ley moral es la santidad. Pero nunca conseguimos ser. Entonces, como no lo conseguimos en esta vida, según Kant, en la otra sí lo vamos a conseguir. Dice, la completa adecuación de la voluntad a la ley moral es la santidad, perfección que no puede alcanzar ningún ente racional del mundo sensible en ningún momento de su existencia. Aquí no lo podemos alcanzar. Solo puede hallarse en un más, como no obstante se exige como necesario, etc., solo puede hallarse en un progreso proseguido hasta el infinito hacia esa perfecta conformidad. O sea, siempre es preferible, es posible ser mejores. Esto tiene que ver, aunque no lo dice aquí, Octavio, a ti te va a sonar, con la utopía, ¿no? La exigencia moral y también la exigencia de lo que nosotros pretendemos para la sociedad es una gran y hermosa utopía, que probablemente no se consiga nunca, pero siempre caminamos en pos de esa utopía y cuanto más nos acerquemos a ella, más habremos construido en esa línea. Si además, no eres creyente, no aceptas un Dios en tu organización, tu filosofía personal, bueno, no deja de ser que eso se va a ir alcanzando. Yo creo que yo soy de los que piensa que vivimos en una sociedad mejor, a pesar de todo. Yo pienso que vivimos en una sociedad mejor. Estamos mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que antes. Mejor que antes. Sí, mejor que antes. A pesar de todo. Aunque eso sería otro tema, a medida que digamos, progresan los adelantos y las condiciones, crecen las amenazas. A medida que crece la tecnología, que con la tecnología se consiguen cosas, nos pueden hacer estallar. Sería otro tema. Pero sí, efectivamente, esto yo creo que es importante, que siempre puede hallarse en un progreso proseguido hasta el infinito, hacia esa perfecta, digamos, conformidad. Para Kant, ese infinito nos proyecta a otra vida, a una vida, a un mundo allende este mundo, más allá de este mundo, porque lo contrario sería una tomadura de pelo, y Kant no considera que nuestra vida y nuestra tendencia, nuestra propuesta, lo que nosotros sentimos sea una tomadura de pelo. Pero sí que es importante lo de la utopía. Eso es una utopía, sí, claro, es una utopía. Pero no confundamos utopía con quimera. Quimera es un disparate, pero una utopía, claro, que seamos más generosos, más justos, que la sociedad sea más solidaria, es una utopía, pero bueno, cada vez somos más responsables, Cada vez, yo creo que estamos, sin darnos cuenta, esta ciudad está limpia, tiene unos buenos contenedores, a nadie se le ocurre, cuando digo a nadie, a la mayoría no se le ocurre dejar una cosa fuera de sitio, no, qué sé yo, estamos siendo bastante respetuosos, bastante tolerantes. Yo creo que la generalidad de la sociedad, por ejemplo, española, es que la gente es tolerante, que no se ven conductas tan radicales de discriminación hacia un inmigrante, de discriminación racial, de discriminación por orientación sexual y cosas. Es una sociedad bastante libre. Yo no tenemos que confundir, yo creo que se ha conseguido mucho. Nosotros vivimos sería otro seminario, en el mejor de los mundos posible, porque vivimos en un lugar que es el que más puntúa. No por lo que tú ponías, pero más o menos, pero pero estoy de acuerdo contigo, Cuando a veces tú nos has dicho, Teodoro, bueno, pero tan mal estamos, ¿será posible? Claro, porque uno hace hincapié en las cosas que están fastidiando, pero tenemos muchas cosas muy interesantes para sentirnos muy orgullosos y para que realmente este sea un país casi modélico, curiosamente. Bueno. Pero este progreso infinito solo es posible suponiendo una existencia que perdure hasta el infinito y una personalidad del mismo ente racional, lo que se denomina inmortalidad del alma. Por lo tanto, prácticamente el bien supremo solo es posible suponiendo la inmortalidad del alma. Y esto es un postulado de la razón para él.
Esos son los postulados. Nos das mucho juego, cada uno postule lo que quiera. Seguimos avanzando mucho, 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 mucho. La existencia de Dios, en la página más o menos en la quinta, porque modifiqué un poquito, es también otro postulado. Postular la existencia de Dios como perteneciente necesariamente a la posibilidad del bien supremo. No leo todo el párrafo. O sea, precisamente para él Dios es el bien supremo. Y precisamente que existe el bien supremo para él es porque existe Dios. Él es un creyente. Él es un creyente. Lo que pasa es que es un creyente que al mismo tiempo sabe que cuando está en la ciencia, y cuando está en el ámbito de la fe, está en el ámbito de la fe. Entonces, para él es fundamental, si has postulado la inmortalidad del alma, postular la existencia de Dios. A él le da sentido y para él eso es lo que garantiza que exista el bien supremo, porque sería como el ser infinitamente bueno, ¿no? La bondad total. Nosotros podemos perfectamente construir una utopía del bien supremo sin necesidad de recurrir a Dios como utopía. Bueno, la felicidad, es muy interesante lo que dice la felicidad, ¿no? Es el estado de un ente racional en el mundo. Yo diría, no voy a leer mucho de esto, porque claro, la felicidad total es la coincidencia exacta de la felicidad con la moralidad. La ética kantiana, lo iba a decir al principio, pero lo voy a decir al final, es una ética, la ética del deber. Y para mí no hay mayor felicidad, mayor satisfacción, mejor dicho, no hay mayor felicidad que la satisfacción del deber cumplido. Si no, apelad a vuestra experiencia, cuando os comprometéis a algo y sois capaces, eso produce una satisfacción muy, muy interesante, ¿no? Lo podéis aplicar a muchas cosas, desde el deporte, una competición deportiva, ir a buscar setas y encontrar las setas de verdad, a pesar de estar reptando por esos lugares donde nos lleva Luis. La satisfacción del deber cumplido, empeñarme en hacer un proceso, un curso, aprender y conseguir los resultados. Esta es la satisfacción del deber cumplido, es fundamental. Cuando yo era muy joven, jugaba al rugby. Y eso supongo que pasa en otros deportes en Argentina. Entonces había, ya sabéis que el rugby, como el fútbol, tiene primero y segundo tiempo. O sea, bueno, el tercer tiempo le llamábamos nosotros a la fiesta que hacíamos ya después de que nos habíamos duchado, nos habíamos curado las magulladuras y salíamos bien vestiditos, nos estaban esperando las chicas que nos habían ido a ver porque les gustaba mucho, y eso era el tercer tiempo, hacíamos una fiesta. Y era la satisfacción, ganaras o perdieras, era la satisfacción de hemos jugado, ahora nos merecemos este festejo, ¿no? Formaba parte, era inevitable el tercer tiempo en el rugby, porque es fundamental que la gente goce y disfrute del deber cumplido. Fijaos qué sentido tienen a veces las fiestas o las vacaciones cuando realmente ha sido después de una temporada donde hemos cumplido con nuestro deber. Y también, y también a veces nos hemos cansado, por supuesto. Entonces, cuando también era joven, si me permitís, yo en el verano elegía siempre irme a campamentos de trabajo. Y me lo pasaba bomba, porque se conocía gente estupenda, había una selección. Por las noches teníamos unas veladas, hacíamos lo que se llamaba una especie de hoguera, no me acuerdo cómo le llamábamos, y toda la gente pues tocaba la guitarra, cantábamos juntos, estábamos disfrutando de la compañía después de haber estado trabajando todo el día, a veces en trabajos muy duros, ¿no? Por ejemplo, ir a demoler casas que estaban para recoger el material y construir casas para gente que vivía en chabolas y cosas por el estilo. Entonces, eran las mejores vacaciones, eran bonitas, incluso hasta pues te encontrabas con gente afectivamente, digamos que hasta porque valorabas a personas, te enamorabas, por ejemplo, éramos muy jóvenes. Valorabas a esa persona, pero
precisamente la persona que más atractiva era la que había sido más colaboradora, que él se había escaqueado menos, tú empezabas a admirar a las personas y a hacer tu imagen de lo que es ser joven. Era muy bonito, pues esas eran las mejores vacaciones. No irte, por ejemplo, ojo, esto era mi idea de hace muchos años. Yo no me voy a una playa a meterme en una discoteca, a beber un alcohol que quién sabe lo que bebe, a aturdirme, a no poder hablar con el del lado y solamente un ligue. Bueno, yo decía, si queréis ligar, yo le decía muchas veces a mis alumnos, apuntamos por el departamento de trabajo. Ya veréis que es mucho mejor que irse a tal playa, ¿no? Aún con esa sana, por otra parte, intención, porque es muy sano querer ligar. Pero ya que liga bien. ¿Eh? No ligues, no te mezcles con gente que no merece la pena, donde no vas a encontrar nada. Yo quería hacer una observación